Muy buenos días, queridos hermanos. Soy el pastor Hilario Navarrete, continuando con nuestros tiempos devocionales. El día de ayer compartí Mateo capítulo 23 del versículo 1 al 12 y a propósito dejamos pendiente el versículo 5, no lo comentamos porque tiene algunos datos muy interesantes que comentar y tiene que ver con las filacterías y el manto que usaban los escribas y los fariseos. Dice el texto de la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, incluso, veamos desde el verso 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Una persona cristiana, recién convertida, que no esté familiarizada con los usos y las costumbres en el pueblo judío, al leer esto, simplemente lo pasa de largo porque desconoce el concepto de las filacterías y la cuestión de los mantos y mucho menos la cuestión de los flecos en los mantos de los judíos. Pero sí sobresale de manera inmediata la idea de que hemos resaltado en el pasaje del día de ayer, que los judíos, estos escribas y fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres. Mencionábamos el día de ayer que ellos aman el ser vistos, es decir, tienen un carácter ególatra, centrado en su persona, en la ostentación de su cargo, de su nombramiento, de su título, de su afiliación sectaria, como son escribas o fariseos, más que en el carácter de la responsabilidad de la función que ellos tienen. Entonces, dice el texto, ensanchan sus filacterías. Hermanos, ¿qué son las filacterias o filacterías? Esta es una práctica que viene de una interpretación que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Quiero hacer mención a Deuteronomio capítulo número 6, el pasaje relacionado al gran mandamiento que ya citamos días atrás. Y quiero mencionar desde el versículo capítulo 6, versos 6 al 9, que dice de la siguiente manera. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. La idea de este pasaje bíblico en Deuteronomio es que el pueblo de Israel tuviera presente la palabra de Dios en la frente, es decir, en su mente, y en su brazo, es decir, en todas sus acciones, para que todas sus acciones, todo su actuar, su pensar y su actuar estuviera guiado o dirigido por la palabra de Dios, por los preceptos de Dios. Sin embargo, se fue haciendo costumbre dentro del pueblo de Israel
una práctica literal de este pasaje bíblico. Y la práctica literal de este pasaje llevó al pueblo de Israel a elaborar una serie de cueros con unas cajitas que tuvieran la base, que tuvieran incluidos algunas porciones de las Sagradas Escrituras. En este caso, pues, el gran mandamiento: oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, entre otras porciones de la Escritura, se encontraban aquí sobre todo este gran mandamiento. Y el texto del Nuevo Testamento, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, usa la palabra filacterias o filacterías, pero esta palabra, que viene del griego, significa amuletos. En realidad, esta palabra es una traducción del hebreo, que son tefilim, y que en realidad significan plegarias. Entonces, prácticamente eran porciones de textos bíblicos en el brazo izquierdo, en la parte más carnosa del brazo izquierdo, se comenzaba a poner el tefilim en la parte de aquí de adentro, y la cajita, y se comenzaba a enrollar hasta la altura del codo, formando una letra del alfabeto, o el alefato, ¿no? El alefato hebreo. Enseguida se volvía a hacer 7 enrolladuras hasta descansar aquí, y se entrelazaba entre los dedos para terminar el rollo. Y esto se hacía cada mañana para hacer las plegarias, de ahí la palabra tefilim, para hacer las oraciones. El texto dice que las atarás como señal en tu mano. Entonces, este concepto de los tefilim, de las plegarias atadas en el brazo y en la mano, era para ir apuntando el tefilim hacia a la altura del pecho, a la altura del corazón. Recordaba que sentimientos y acciones tenían que realizarse tomando en cuenta los preceptos de Dios. También, como el texto dice, y estarán como frontales en tus ojos. Había otros tefilim, que es un compuesto de 2 partes. La segunda parte de los tefilim era otra cajita que va puesta a la altura de la frente, con sus correas que se atan y se sostienen a la cabeza, también con preceptos de la palabra de Dios, para comenzar a hacer sus oraciones. El pueblo de Israel es muy meticuloso aún a la fecha en la práctica de las plegarias matutinas, y tengo aquí entre mis manos un libro titulado Sidur, que es ritual de oraciones. Al ponerlo frente a ustedes, pues se ve con letras invertidas, pero Sidur es un ritual de oraciones para todos los días y para los días sábados. Y entonces lo primero que comienza a desarrollar este ritual de oraciones judías es el ritual de la mañana, para ponerse los tefilim, y también la cuestión del talit. Detenerme a leerles con detalle todo lo que debe contener o lo que debe hacerse en el ritual, pues nos llevaría bastante tiempo, pero ya expliqué un poquito esta cuestión de las filacterías o el talit.
estas cuestiones de las plegarias, pero lo que el texto del Evangelio según San Mateo dice es que ellos ensanchan sus filacterías. Es decir, la cinta que debería tener una medida modesta, se ensanchaban o se hacían más anchas a fin de que fueran vistas. Recuerde pues que el concepto del ritual era hacerlo por las mañanas antes de salir a sus actividades, de modo que normalmente no se veía a un judío con las filacterias por ahí paseando por la calle, a excepción de los escribas y los fariseos que se las ponían por la mañana y cargaban con ellas todo el día para ser vistos por los hombres, diciendo que su pensamiento, sus acciones y su corazón, su intención, sus emociones estaban únicamente encaminadas para Dios. ¿Qué de malo tiene esto? Esto no tiene nada de malo en el sentido de que nuestra mente, nuestras acciones y nuestros sentimientos estén encaminados y dirigidos a Dios. Pero lo malo es que tengas que exhibirte o que tengan que exhibirse y tengan que mostrarle a los demás que precisamente sus pensamientos, sentimientos y acciones están dirigidas a Dios. Realmente ese debe ser el actuar y el sentir, el pensar de todo verdadero creyente. Otra de las cosas que Jesús le mencionaba es que ellos, dice aquí el texto, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. El manto o el talit, como mencioné hace un momento, el talit, es una prenda exterior después de la túnica, y que se utilizaba para la oración o para la plegaria después de haberse puesto los tefilín, o las filacterias. Lo usaban para hacer sus plegarias y para dirigirse a Dios en oración. De hecho, el talit gadol es el manto ceremonial que ellos tenían y ellos usaban, y a la fecha se sigue usando. Hay otro talit que es más corto y que es como una prenda interior, pero en ambos la idea es que tenga una terminación con franjas azules, aunque hay algunos grupos judíos que la usan completamente blanco, por la razón de que no saben con exactitud o en su interpretación cuál es el color azul exacto que debe de tener, y por eso prefieren no usar el azul en el manto. Sin embargo, hay otro sector que dice, bueno, un azul, y le ponen un azul. Y si ustedes observan, la bandera de Israel usa el color azul. Entonces, es parte de una representación del talit gadol. Y este manto ritual, este talit gadol, debería terminar en las partes de las orillas del talit, las puntas, los extremos, deshilado o deshilachado, por decirlo de este modo, y tener algunos nuditos para que esto no se deshilache más. Y debería tener una cierta distancia, y en los extremos, en las puntas, las 4 puntas, unas borlas o unas bolitas, unos nudos mucho más grandes. Estos cuatro nudos más grandes eran para representar
los 4 puntos cardinales y mostrar que Dios reina y gobierna sobre toda la tierra, los 4 puntos cardinales de extremo a extremo. Sin embargo, lo que Jesús le dice es, no condena el uso de las filacterías, ni condena el uso del talit gadol. Lo que sí Jesús dice es que ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahora, ¿cuál es el fleco? El fleco es precisamente esa terminación del manto, y en especial esas bolitas que lleva al final del manto. Entonces las ensanchaban, las hacían mucho más grandes a fin de que fueran vistas. ¿Qué era en realidad lo que querían ellos? ¿Honrar a Dios en su corazón? ¿O simplemente ser vistos por los demás? Lo que nuestro Señor Jesucristo está mencionando aquí es que ellos aman ser vistos por los hombres. Y esta es la actitud que Jesús condena. Ya les di un poquito de información sobre los tefilín o las plegarias y sobre el talit gadol, que es el manto ceremonial de la oración. Y esto sigue siendo una práctica común dentro del judaísmo a la fecha. Y como muestra, bueno, aquí les acabo de mencionar el Sidur, que es el manual de oraciones judaicas. Y bueno, no estamos atacando al judaísmo, sino estamos mencionando la controversia que Jesús tuvo con los líderes religiosos judíos de aquella época. Y de ahí vamos a hacer una aplicación para nosotros, para nuestro tiempo. Como pastores, como maestros, como líderes religiosos, que ya mencionamos algunas de las cosas aquí el día de ayer, que más que ostentar un título o exigir el reconocimiento de nuestra posición, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades y tenemos que evitar la fanfarronería, la altanería, la egolatría, el egoísmo, pues, el exhibicionismo. Y tenemos que enfocarnos en hacer nuestra tarea, en este caso, la tarea de la oración, de la intercesión, de la consejería, de la predicación, del estudio, del análisis de las escrituras. Esta es una labor y un trabajo que tenemos que hacer de siempre. Aún en esta época de cuarentena, tenemos que hacer nuestras labores, aunque no nos vean. De por sí la labor pastoral, vamos a decir que un 60, 70 o incluso 80% de nuestro trabajo no es visible. La parte visible es cuando nos paramos en un púlpito para predicar la palabra, o cuando estamos haciendo una consejería, o cuando vamos a orar por alguien. Pero detrás de esto, para que tu oración pública sea eficaz, debe de estar respaldada por una gran cantidad de oración privada, es decir, una verdadera comunión con Dios. Así que vamos a sacudirnos el ego, el exhibicionismo, y vamos a concentrarnos en nuestra tarea, en nuestra misión, que es servir a los demás y servir con buena actitud y servir con un corazón humilde, sabiendo que lo hacemos para Dios. Cada acto de servicio nuestro hacia los seres humanos lo hacemos para Dios. Queridos hermanos que han escuchado este audio, que están escuchando este audio, les voy a pedir un favor. Si Dios bendice sus vidas y Dios ministra sus corazones con esto, si en algo les ayuda el hecho de hacer énfasis más en nuestra tarea que en nuestra posición o en nuestro cargo, por favor comparta esta información con alguien más. Y
Si puede, pues dele por ahí un like, ¿no? Y suscríbase al canal. Y la idea o la intención es nuevamente poder servir a muchos más que el rating, más que el reconocimiento, es el deseo de mi corazón de poder servir a muchas más personas. Que tengas bonito día, bonita tarde, bonita noche a la hora que escuches este video y nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga.